Possiamo iniziare in piedi, per favore. Laudetur Jesus Christus, alabado sea Jesucristo. Reciba un cordial saludo desde los estudios de transmisión de Radio Vaticana, Vatican Media, desde la Ciudad del Vaticano. A nombre de Renato Martínez y de todos los integrantes del equipo de Vatican News, les damos la bienvenida a la transmisión en directo de la cuarta Congregación General de la primera sesión de la 16ª Asamblea General Ordinaria del Sínodo de los Obispos, en el cual se presentará la parte B1 del Instrumentum Laboris. Iniciamos con la oración de esta cuarta asamblea. E fa che nello spirito di verità e di amore sperimentiamo in noi abbondanza di luce, di misericordia e di pace. Per Cristo nostro Signore. Benediciamo il Signore. Monseñor Timothy John Costello, arzobispo de Perth, Australia, ha hecho la oración inicial de esta cuarta sesión, y ahora el cardenal Mario Grech, secretario general del Sínodo de los Obispos, está presentando esta cuarta congregación general, como decíamos al inicio, para poder presentar la sección B1 del Instrumentum Laboris, esta sección que habla precisamente de uno de los elementos centrales de este sínodo, que es la parte de la misión. Así es que después ya de algunos días de inicio de este camino sinodal, vamos a tener precisamente está señalando, hoy iniciamos el módulo B1, que es la comunión, la misión y la participación. Efectivamente podemos ver cómo este módulo será el centro de las discusiones durante los próximos días de esta asamblea sinodal, que ha iniciado el día 4 de octubre, el 4 de octubre, con la celebración eucarística que ha presidido el Papa Francisco. Esta sección, los días anteriores han ido meditando sobre la sección A, la A1 y A2, que es el tema por una iglesia sinodal, una experiencia integral. El tema A1 ha sido los signos característicos de la iglesia sinodal, y el fin de semana han meditado sobre la parte A2, que era un camino para la iglesia sinodal para conversar con el Espíritu. Hoy iniciamos esta parte B, que es la comunión, misión y participación, 3 temas prioritarios para la iglesia sinodal. Y lo hacemos comentando, presentando la B1, una comunión que se irradia. Y la pregunta de fondo es: ¿cómo podemos ser más plenamente signo e instrumento de la unión con Dios y de la unidad del género humano? El secretario general del sínodo sigue todavía controlando un poco la presencia de los participantes en la asamblea sinodal, así es que Anzitutto auguriamo a tutti di ristabilirsi al più presto. Ha señalado que algunos miembros del sínodo, algunos miembros están enfermos, que no podrán participar en la asamblea general ni en tampoco en círculos menores. Asimismo está señalando de que no es una alarma por los síntomas que han tenido algunos de los participantes en esta asamblea sinodal, y también invita a tener en cuenta las medidas sanitarias para poder evitar contagios, desinfectándose las manos o cubriéndose también con las mascarillas que están a disposición de todos los miembros de esta asamblea sinodal. El secretario general, el cardenal Mario Grech, agradece a los miembros de la Iglesia greco-católica que ha tenido y ha presidido la celebración eucarística esta mañana, con el cual se ha iniciado esta cuarta congregación general en la Basílica de San Pedro. Asimismo, el cardenal Grech
está señalando que ha sido distribuido a los miembros de esta asamblea una carta de la Comisión para la Protección de Menores dirigida a cada uno de ellos. Asimismo, el cardenal Grech está señalando que es importante tener en cuenta el momento de oración, y para ello se ha instalado en el primer piso una capilla para poder tener un momento de oración personal, y también en la iglesia de Santa María de la Piedad en el Colegio Teutónico al ingreso de la parte del aula Pablo VI. Commissione per la relazione di sintesi e la commissione per l'informazione. Asimismo, el cardenal señala que esta mañana estaba prescrita la formación de las comisiones de la redacción final del documento de síntesis y también de información, que será trasladado a la tarde. Así es que todo esto se hará en la tarde. Así damos la palabra al presidente delegado de turno del día de hoy, que es el obispo de Perth, Monseñor Timothy John Costello, arzobispo de Australia, que está presentando al cardenal John Claude Hollerich, relator general, quien presentará precisamente, como señalábamos, esta parte B1 del Instrumentum Laboris, de este documento de trabajo que ha recogido todo este camino sinodal que ha iniciado en septiembre de 2021. Un camino bastante largo que ha iniciado desde abajo, consultando a las parroquias, a las diócesis de todo el mundo, y todos esos aportes se han ido discutiendo a nivel primero nacional y luego continental, y ahora se ha llegado precisamente a esta asamblea universal, donde todos los representantes de las diferentes congregaciones, conferencias episcopales, están discutiendo. Como señalábamos, en tanto han señalado los cumpleaños de los miembros del sínodo, que el día de hoy festejan un año más de vida, y ahora se presenta precisamente esta primera parte de del capítulo B, que es la comunión que se irradia. ¿Cómo podemos ser más plenamente signo e instrumento de la unión con Dios y de la unidad del género humano? El cardenal Hollerich está presentando precisamente el Instrumentum Laboris. En el primer modo, Escuchemos la traducción que nos llega desde el aula del sínodo, del aula Pablo VI, donde tienen la congregación general. La traducción está a cargo de la Secretaría del Sínodo. mejor la Iglesia sinodal como una visión global. Con el segundo módulo abordamos la primera de las tres cuestiones que han surgido de la escucha del pueblo de Dios y sobre las que esta asamblea está llamada a ejercer su discernimiento. Pero no olvidemos el primer módulo. Para no perder el sentido de lo que estamos haciendo, debemos situar el trabajo de los próximos días, que nos llevará a encarar cuestiones específicas y concretas, en el horizonte del trabajo llevado a cabo entre el miércoles y el sábado pasados. Del primer módulo nos llevamos un segundo fruto igualmente importante. Hemos adquirido experiencia en el uso de la metodología de la conversación en el espíritu y podemos así sentirnos más a gusto en nuestra forma de caminar juntos, una forma que seguiremos practicando. Sobre todo, hemos empezado a tejer hilos, a tejer relaciones y vínculos. Hemos empezado a pasar del yo al nosotros. En nuestro módulo, la composición de los círculos menores cambia, pero se nos invita a llevar con nosotros la atmósfera, el entorno que estamos construyendo. Gracias a los facilitadores por su servicio.
Esta introducción al segundo módulo integra muchas voces. Dentro de un momento cederé la palabra al padre Timothy Ratcliffe y a la profesora Anna Rowlands, que nos darán una visión general del tema del módulo 2 desde una perspectiva bíblico-espiritual y teológica. Les agradezco mucho su disponibilidad. Gracias por ayudarme a lanzar las labores de los próximos días. Seguirán 3 testimonios de miembros de la Asamblea. Compartirán experiencias de sus iglesias locales relacionadas con el tema de nuestro módulo B1. Ha llegado la hora de abordar el tema del módulo 2. Si vuestras mentes funcionan como la mía, cuando se leen las numerosas preguntas de las fichas de trabajo de la sección B1 del Instrumentum Laboris, puede que os resulte útil enfocar primero en el título una comunión que se irradia y aún más en las preguntas que sigue después. ¿Cómo podemos ser un signo pleno, un instrumento pleno de la unión con Dios y de la unidad del género humano? Esta es la prioridad del camino sinodal, que nos ayuda a ubicarnos en nuestra conversación, en los debates que vamos a entablar en el módulo 2. Recordemos que estamos en comunión con Dios Padre, Hijo y Espíritu Santo. La Santísima Trinidad es la base de todas las comuniones. El Dios Trino ha creado a la humanidad, a cada ser humano, y este Dios, que es amor, ama de modo especial a toda la creación, a cada criatura y a cada ser humano, de una forma muy especial. El amor de Dios, con su poder salvífico, nos ayuda a manifestar nuestro mismo amor como iglesia, como pueblo de Dios. Estamos en esta dinámica de salvación y en esta dinámica se encuentran las bases, los fundamentos de la unidad de la humanidad. La historia personal de cada uno y la multiplicidad de nuestras experiencias humanas cosechadas de manera sinodal nos ayudan a comprender mejor las preguntas que plantea la sección B1 del Instrumentum Laboris y a tratar de encontrar respuestas posibles. Permítanme compartir una de estas experiencias. Escuché una historia y quisiera contarla. Una historia importante, una historia que me ayuda a enfocar este tema. Escuché la historia de una familia que se había trasladado de África a un país europeo. Les resultaba muy difícil encontrar una parroquia en la que vivir la fe. La primera parroquia católica a la que acudieron era una parroquia de feligreses, pero la comunidad no ofrecía un sentido más profundo de comunión. Estaban mal vistos porque tenían costumbres religiosas diferentes. Se sentían completamente excluidos. Encontraron una comunidad metodista donde fueron bien acogidos. Fue una suerte, recibieron ayuda concreta para dar los primeros pasos en este nuevo país. Sobre todo, fueron acogidos como hermanos y hermanas, no como objetos de caridad. No eran simplemente un medio para personas que querían hacer el bien. Fueron aceptados como prójimo, como semejantes, caminando juntos. Cuando escuché este testimonio, pensé en mi propio país, en mi propia iglesia. Debo decir que probablemente habría ocurrido lo mismo en mi país, con la salvedad de que no tenemos una iglesia metodista que nos acoja por allí. Estamos todos invitados a formar parte de la iglesia. Y tenemos que recordar que Papa Francisco nos recuerda que
Hay una palabra clave en nuestro proceso, todos, tutti, tutti. Lo recordó en la homilía, en la misa de apertura de nuestra asamblea, en la JMJ, en profunda comunión con el Padre a través del Espíritu Santo. Jesús extendió esta comunión a todos los pecadores. Estamos dispuestos a hacer lo mismo. Estamos dispuestos a hacerlo con grupos que podrían irritarnos porque su forma de ser podría parecer una amenaza a nuestra identidad. Todos, tutti. Si actuamos como Jesús, daremos testimonio del amor de Dios por el mundo. Si no lo hacemos, pareceremos un club identitario. ¿Qué significa esto para el ecumenismo? ¿Cómo podemos vivir nuestra fe católica de tal manera que la profunda comunión que sentimos en la vigilia de oración antes de nuestro retiro no sea una bella excepción, sino que se convierta en una realidad ordinaria? ¿Cómo podemos vivir nuestra fe profundamente en nuestra propia cultura sin excluir a las personas de otras culturas? ¿Cómo podemos comprometernos con mujeres y hombres de otras tradiciones religiosas en aras de la justicia, de la paz y de la ecología integral? Este es solo un ejemplo de lo que está en juego en el módulo 2. Necesitamos pensar, necesitamos reflexionar, pero nuestra reflexión no debe tomar la forma de un tratado teológico o sociológico. Necesitamos partir de experiencias concretas, nuestras experiencias personales y, sobre todo, tenemos que partir de la experiencia colectiva del pueblo de Dios que nos habla a través de la fase de escucha. Permitidme un minuto más para repasar brevemente los pasos de este módulo. Esta tarde y mañana por la mañana trabajaremos en los círculos menores según el método de discernimiento comunitario inspirado en la conversación en el espíritu que ya hemos practicado. Nos escuchamos los unos a los otros, escuchamos al espíritu. Comenzaremos a redactar el informe del grupo y a preparar el discurso que el relator nos leerá en la asamblea, centrándonos en los puntos que el grupo desea someter a la asamblea para profundizar en un discernimiento común y coral. Hay también algo nuevo en el que yo quisiera hacer hincapié. La composición de los grupos ha cambiado. Nos damos cuenta de esto en el momento en el que nos sentamos a la mesa. Esta vez los grupos se forman en función de las preferencias lingüísticas y temáticas. En la medida de lo posible hemos tenido en cuenta todas las diferentes preferencias indicadas. A diferencia del primer módulo, los grupos no siguen todos la misma pista, sino que cada uno aborda una sola de las 5 fichas de trabajo que el Instrumentum Laboris propone en la sección B1. Sin embargo, no habitamos planetas diferentes. Como explica el propio Instrumentum Laboris, existen evidentes puntos de contactos y algunos solapamientos entre las fichas de trabajo, y esto de una forma u otra pone de relieve la rica red de interconexiones entre los temas tratados. Así podemos imaginar las 5 fichas como diferentes perspectivas desde las que abordar la pregunta básica de nuestro módulo, la del título que he mencionado al principio: ¿cómo podemos ser más plenamente signo e instrumento de la unión con Dios y de la unidad del género humano? En contextos diferentes, esta cuestión tiene resonancias diferentes. La pluralidad de huellas ayuda a sacar a la superficie estas resonancias, permitiendo a cada uno ofrecer una contribución enraizada en la perspectiva particular de la iglesia local de la que procede. Además, la variedad de contextos locales también encuentra espacio dentro de las fichas de trabajo individuales. Cada una de ellas se centra en una pregunta para el discernimiento que el grupo deberá abordar.
Las demás preguntas que se encuentran en las fichas de trabajo tienen el origen en lo que se recogió en la fase de escucha, plasman los ámbitos concretos en los que la pregunta para el discernimiento toma forma en las distintas regiones. Esto nos ayuda a evitar hablar en meras generalidades, llevan la imagen y las preocupaciones del pueblo de Dios. Sin embargo, el objetivo del trabajo en grupo no es abordar una por una estas cuestiones más detalladas. La variedad que ofrecen las diversas reflexiones sobre las fichas y la particularidad de cada grupo harán aún más rico nuestro intercambio plenario. Por eso, en el módulo 2, como en los de las otras partes de la sección B que seguirán, tendremos 3 congregaciones generales, es decir, 3 medias jornadas y no solo 2, para escuchar las comunicaciones de los círculos menores y las intervenciones libres. Alguien me dijo que ahora es el momento de las tensiones, que B1 será el momento de las tensiones. A nosotros no nos asustan las tensiones, forman parte del proceso, pero es importante considerarse siempre hermanos y hermanas que caminan de la mano, que caminan juntos y juntas. Invito ahora al padre Timothy Radcliffe y después a la profesora Anna Rowlands a tomar la palabra. Tendremos una pausa de silencio que seguirá a cada una de las intervenciones para fomentar la escucha meditativa. No les pediremos sugerencias ni respuestas prefabricadas ni que hagan el trabajo por nosotros. Más bien, esperamos que iluminen el horizonte espiritual y teológico en el que se sitúan las cuestiones que estamos llamados y llamadas a tratar y que nos proporcionan estímulos para construir el lenguaje que es preciso para abordarlas. Muchísimas gracias. Hemos escuchado al cardenal Jean-Claude Hollerich, arzobispo de Luxemburgo y relator general de este sínodo dedicado a la sinodalidad. A continuación vamos a tener un momento de silencio, de reflexión a partir de lo que ha dicho el relator general al presentar esta sección B1 sobre el Instrumentum Laboris. Un momento de silencio y, como repetimos, esta parte, la parte B, dedicada completamente a lo que es el centro del sínodo. Podríamos decir que estamos entrando al corazón de lo que se ha recogido en este proceso sinodal. Un proceso, como señalábamos al inicio, que inició en las parroquias y ha llegado hasta ahora. Damos paso ahora al padre Timothy Radcliffe, sacerdote dominico, para la reflexión de este día. La traducción a nuestros colegas del sínodo. Una reflexión sobre el módulo B1, una comunión que se irradia. El tema que surge fuertemente en el primer módulo. Realmente y frecuentemente fue exactamente la formación. ¿Cómo podemos formarnos para una comunión que brote en una misión, que desborde en una misión? En el capítulo 4 de Juan se narra del encuentro de Jesús con la samaritana junto al pozo. En el principio del capítulo ella está sola, es una figura solitaria, y al final se transforma en la primera predicadora del Evangelio. Así como la primera predicadora de la resurrección fue otra mujer, será otra mujer, María Magdalena, la apóstol de los apóstoles. Pues dos mujeres que lanzan, que ponen en marcha la predicación, primero de la buena nueva que Dios ha venido a nosotros y después de la resurrección. Pero ¿cómo supera Jesús su aislamiento? El encuentro comienza con unas pocas palabras en griego: dame de beber.
Jesús es sediento, tiene sed. Y claro, tiene sed no solo de agua. Todo el Evangelio de Juan se vertebra, se articula en torno a la sed de Jesús. Y la primera señal fue ofrecer vino a los sedientos invitados a las bodas de Caná. Y sus últimas palabras en la cruz son: tengo sed, y luego se ha cumplido. Y después muere. Dios llega como el que tiene sed, sobre todo para cada uno de nosotros. Cuando entré en el orden de los predicadores, mi maestro me dijo que es la salvación, que consiste en que Dios nos anhela, nos desea, nos quiere y está sediento de nosotros. Y Dios nos quiere mucho más de lo que nosotros podemos quererle a Él. Y una mística inglesa del siglo XIV, Juliana de Norwich, dijo: el anhelo y la sed espiritual de Cristo dura y durará hasta el día del juicio final. Dios tenía tanta sed de esta mujer caída que se hizo humano, compartió con ella lo más precioso, el nombre divino: yo soy el que te habla. Es como si la encarnación se hubiera sucedido solo para ella, para la mujer. Ella también aprende a tener sed. Primero, tener sed de agua, para no tener que ir todos los días al pozo, y luego descubre una sed más profunda. Y hasta ahora había tenido muchas relaciones, muchos hombres, pero ahora descubre a aquel hombre a quien siempre había anhelado sin saberlo, la sed de este hombre. Y como decía Romano, el melodista, a menudo la vida sexual errática de las personas representan una búsqueda a tientas de su sed más profunda, de Dios. Nuestros pecados, nuestros fracasos suelen ser intentos equivocados de encontrar lo que más deseamos, pero el Señor nos está esperando pacientemente junto a nuestros pozos, invitándonos a tener más sed. Y pues una comunión que se irradia significa aprender a tener sed y hambre cada vez más profundamente. Comencemos con nuestros deseos ordinarios de todos los días. Cuando estaba enfermo y de cáncer en el hospital, no se me permitió beber prácticamente nada durante unas 3 semanas. Tenía una sed atroz y nunca nada fue tan bonito y tan precioso y maravilloso como aquel primer beso de agua, incluso mejor que un vaso de whisky, Pero poquito a la vez descubrí que había una sed más profunda. Oh Dios, tú eres mi Dios, por ti anhelo, como tierra seca y cansada, sin agua. Lo que nos aísla a todos y nos impide la comunión es tener pequeños secretos, pequeños deseos fútiles, o por ejemplo tener un estado social alto, un estamento social alto. Y cuando a Tomás de Aquino fue preguntado por su hermana Teodora sobre cómo llegar a ser santo, respondió Tomás con una palabra: velle, quiérelo. Jesús constantemente pregunta a las personas que encuentra, que acuden a Él, le pregunta: ¿qué quieres? ¿Qué puedo hacer por ti? Porque el Señor quiere darnos la plenitud del amor. Pero queremos este amor, lo queremos de verdad. Así pues, formarnos para la sinodalidad significa aprender a ser unas personas apasionadas, con un ardiente deseo. Pedro Arrupe, hoy soy muy ecuménico, Pedro Arrupe, el maravilloso superior general de los jesuitas, escribió: no hay nada más práctico que encontrar a Dios.
Y es decir, nada más práctico que enamorarse de un modo absoluto, definitivo. Lo que te enamora cuando estamos enamorados, lo que se apodera de tu imaginación, lo afectará todo. Decidirá lo que vas a hacer cuando te levantarás de la cama por la mañana, lo que harás por las tardes, cómo pasarás los fines de semana, lo que vas a leer y lo que rompe el corazón. Tenemos que permanecer enamorados y eso lo decidirá todo. Aquel hombre apasionado, San Agustín, exclamó: yo te he probado, te he saboreado y ahora tengo hambre y sed de ti. Me has tocado y he ardido por tu paz. Y bueno, ¿cómo pero llegar a ser personas apasionadas por el Evangelio, llenas de amor, sin desastres? Esta es la pregunta fundamental para nuestra formación, especialmente para nuestros seminaristas. El amor de Jesús por esta mujer sin nombre libera a esta mujer, la libera. Y así ella se convierte en la primera predicadora. Pero después no volvemos a saber nunca de ella. Y una iglesia sinodal será aquella iglesia en la que nos estaremos formados hacia un amor sin posesiones, un amor que ni se escapa ni huye de la otra persona, ni se apodera de la otra persona, un amor que no es frío. Es un encuentro intenso y personal entre dos personas. Jesús la encuentra así como es, tal como es, la samaritana, y le dice: tienes razón cuando dices que no tengo marido, porque has tenido 5 maridos y el que tienes ahora no es tu marido. Y lo que has dicho es verdad. Ella se acalora bastante y responde, bueno, algo burlona: así que eres un profeta. Y nosotros debemos formarnos para ese encuentro profundo, personales, recíproco, en los que vamos más allá de las fáciles etiquetas. El amor es personal y el odio es abstracto. Cito nuevamente una novela de Graham Greene, El poder y la gloria, que dice: el odio no es más que un fracaso de la imaginación. El encuentro y el desacuerdo entre San Pablo y San Pedro fue fuerte, fue duro, pero se ha tratado de un verdadero encuentro y la Santa Sede se basa en este encuentro apasionado, airado, pero al mismo tiempo real, de dos personas. En los tiempos de San Pablo, las personas que San Pablo no podía soportar eran los espías que cotilleaban, que chismorreaban, trabajaban en secreto, susurrando en los pasillos, ocultando con sonrisas engañosas la verdad. El desacuerdo abierto no era un problema. A veces hemos dado etiquetas abstractas: divorciados, vueltos a casar, homosexuales, polígamos, refugiados, africanos, jesuitas. Un amigo me dijo una vez que yo odio las etiquetas. Yo odio enmarcar, encasillar a las personas. No soporto a esos conservadores. Pero si realmente conoces a alguien, puedes enfadarte, pero el odio no puede sostenerse y no puede basarse en un encuentro verdaderamente personal, porque si miramos a la humanidad, si veremos al que crea la humanidad y la sostiene, y el nombre es Yo Soy. El fundamento, la base de nuestro encuentro amoroso, la base, como decía, es el encuentro de cada uno de nosotros con el Señor, cada uno cerca de su propio pozo, con nuestros fallos, fracasos, debilidades, deseos. Él nos conoce tal como somos y nos libera para encontrarnos con un amor que libera, con un amor que no controla. En el silencio de la oración
somos libres para encontrarnos recíprocamente. Ella encuentra al que la conoce libremente. Esa es la misión, la comunión que irradia. Ven a ver al hombre que me ha contado todo lo que he hecho. Hasta ahora había vivido en la vergüenza, avergonzada, ocultada, temía el juicio de sus conciudadanos. Iba al pozo en pleno mediodía cuando no había nadie, pero ahí el Señor iluminó todo lo que ella es y la ama. Y después de la caída, Adán y Eva se escondieron de la vista de Dios, llenos de vergüenza. Ella, la samaritana, sale a la luz. Y la formación para la sinodalidad tiene que quitar nuestras máscaras, nuestros disfraces, para que podamos salir todos a la luz. Y en este caso seremos capaces de mediar el placer de Dios para todos nosotros y en cada uno de nosotros, sin posesiones, sin vergüenza. Quiero destacar, recordar dos anécdotas. Siempre me acuerdo de una clínica para enfermos de SIDA en Harare. Y la palabra Harare significa literalmente el momento en que los elefantes se lavan, es decir, el amanecer. Y se baja al río, los elefantes chapotean, se divierten. Es un momento de regocijo, de alegría. Y la mayoría de estos pacientes de esa clínica, de ese hospital, eran jóvenes y no tenían mucha vida delante de ellos. Pero al mismo tiempo tenían momentos de alegría. Y me acuerdo de un chico, un chavalito llamado Courage, que siempre se reía, llenaba el lugar de risas. Y en otro lugar, con un sacerdote llamado Jim, en Phnom Penh, en Camboya, he visitado otro hospicio para enfermos de SIDA. Jim y sus ayudantes recogían a enfermos de SIDA que estaban ahí tirados en las calles y los llevaban a esta cabaña de madera realmente. Y, por ejemplo, había un enfermo, un hijo de Dios que estaba demacrado, no parecía que le quedara mucho tiempo de vida, y le lavaban y le cortaban el pelo. Y eso para decir que los discípulos vuelven con la comida y se sorprenden, están impactados al ver a Jesús que habla con esta mujer caída, esta mujer pecadora. Y los pozos son lugares de encuentro romántico en la Biblia. Y como con ella la conversación tiene un comienzo lento. Solo pocas palabras. Rabbi, come. Pero ella después se ha convertido en predicadora, incluso antes que ellos. Y nuestro papel como sacerdotes consiste a menudo en apoyar a los que han empezado a recoger la cosecha, antes incluso de que nos despertemos. Gracias, profesor. Gracias, padre Timothy. Ahora un momento de silencio y después vamos a escuchar a la profesora Radcliffe. Así es, estimados oyentes de Vatican News, Radio Vaticana, y a todas las emisoras que se han sumado a esta transmisión de la cuarta congregación general, en la cual se está presentando el módulo B1 del Instrumentum Laboris, del documento de trabajo. Ha sido la intervención del padre Timothy Radcliffe, este sacerdote dominico que está acompañando la asamblea de los obispos, reflexionando sobre todo sobre este aspecto importante del encuentro de Jesús con la mujer samaritana, un texto tomado del Evangelio de Juan que puede iluminar precisamente la pregunta de fondo que está en el Instrumentum Laboris y que va a guiar las próximas meditaciones y reflexiones y discusiones. La pregunta es sobre todo ¿cómo podemos hacer para que
sea más plenamente signo e instrumento de la unión con Dios y de la unidad del género humano. Y se está tocando el tema de la comunión que se irradia. Aprovechamos para saludar a nuestros amigos del Sembrador Nueva Evangelización, Radio y Televisión, a EWTN Televisión, a Setelmont TV en Alicante, España, a Radio La Voz de María en Guayaquil, Radio Vicentina en Chile, Radio y Televisión Caritas Universidad Católica de Asunción, Paraguay, Radio María en El Salvador, Radio María en Panamá, Radio María en República Dominicana, Radio Paz de Miami en los Estados Unidos, Radio Inmaculada e Inmaculada Televisión en Georgia y Catholic Faith Network, que también el día de hoy está conectado con nosotros en esta transmisión de la Cuarta Congregación General en la presentación del módulo B1 de este Instrumentum Laboris, de este documento de trabajo que es el fruto de la consulta a nivel, parroquial, diocesano, luego continental a nivel de conferencia episcopal y luego a nivel universal que estamos viviendo en esta asamblea, la 16ª asamblea, en su primera parte. Es interesante y es importante tener presente el camino que se está recorriendo, un camino que inició en septiembre de 2021, que luego, después de todo el año 22, la fase continental y la fase nacional, hemos llegado este año 2023 a la fase universal, a la asamblea de los representantes, de los delegados, de todos los invitados, que son más de 460 participantes en esta asamblea del sínodo. La asamblea que tiene una primera parte que es ahora y que una segunda parte continuará en septiembre del próximo año 2024, en el cual concluirá este proceso que abarca varios años y varios momentos de reflexión, de discernimiento, pero sobre todo, como estamos viendo ahora, de escucha. La escucha es importante, esa escucha del Espíritu para poder entrar en diálogo, esa escucha sinodal para poder no hacer prevalecer, como ha dicho el Papa muchas veces, mi opinión o la opinión de alguien o las ideologías, sino para hacer, ver y escuchar qué cosa nos está pidiendo el Espíritu Santo en este momento, qué cosa pide el Espíritu Santo a la Iglesia en este tiempo. Y sobre todo, de modo concreto, el día de hoy, qué cosa pide a la Iglesia al respecto de la comunión, cómo vivir esa comunión, qué significa esa comunión, cómo se irradia esa comunión. El cardenal Holderich en su presentación lo ha explicado bastante bien, señalando que para poder responder a esta pregunta, cómo podemos ser más plenamente signo e instrumento de la unión con Dios y de la unidad del género humano. La Iglesia tiene que ser precisamente ese signo, ese instrumento de la unión con Dios. Tiene que ayudar a los hombres a llevar, a relacionarse con Dios y también con todo el género humano. Continuamos con la presentación y ahora damos paso a la profesora Anna Rollans. Ella es profesora de Doctrina Social de la Iglesia en la Universidad de Durham, en Gran Bretaña. Escucharemos también la traducción que nos llega desde el Aula Pablo VI a cargo de la Secretaría del Sínodo. Hermanas, podemos encontrar el coraje para enfrentarnos a la realidad tal como realmente es. Esta era la bellísima y exigente pregunta del padre Timothy, que nos ha puesto ante los ojos la paradoja de nuestra vocación a ser semejantes a Cristo, escuchar, ver y sentir la condición en la que se encuentra nuestro mundo y al mismo tiempo ser capaces de reconocer con una delicada honestidad que no nos resulta tan fácil soportar la realidad. La sección B1 nos lleva al corazón de esta paradoja fundamental del cristianismo, la esperanza y las dificultades, la belleza, la libertad de la llamada de Dios y el desafío de crecer en la santidad. El Instrumentum Laboris utiliza el lenguaje del número 1 de Lumen Gentium, invitándonos a reflejar sobre la misión de la Iglesia de ser en Cristo, signo e instrumento de la unión íntima con Dios y de la unidad de todo el género humano. La vida de comunión se nos da como una forma de vivir juntos en Cristo, en la gracia, aprendiendo a soportar la realidad con delicadeza,
generosidad, amor y valentía en aras de la paz, de la salvación del mundo entero. Lo primero que hay que decir sobre la comunión, por lo tanto, es que es la realidad de la vida misma de Dios, el ser de Dios, Padre, Hijo y Espíritu Santo. En este sentido, la comunión es lo más real que existe. Es el fundamento, la base de la realidad, la fuente de lo que es la Iglesia y el mundo. Ante esta realidad, nuestra primera acción es acogerla con alegría, sin ansiedad, sin espíritu de competencia. Participar en la vida de comunión es el honor y la dignidad de nuestra vida. La comunión es la forma en que comprendemos el proyecto último de Dios para toda la humanidad, atraer la creación que su amor hace existir en su propia vida y en su abrazo de manera cada vez más completa. La llamada a ser la Iglesia que se pone al servicio de este reino se describe en el número 9 de Lumen Gentium. Para todos y cada uno tenemos que ser el sacramento visible de esta unidad salutífera. La Iglesia muestra y dona la comunión con Dios, que es comunión para toda la creación. La comunión es, por lo tanto, nuestro ser y nuestro hacer. Un amigo me contó que al biblista estadounidense Raymond Brown le encantaba enseñar a sus alumnos que el léxico de la coinonía aparece por primera vez en el Nuevo Testamento en relación con la práctica de poner en común los bienes, es decir, para expresar la idea de la caja común de la Iglesia. Nuestra riqueza, la moneda de la Iglesia, no es el dinero. Nuestra caja común es la abundancia de dones, carismas y gracias que Dios derrama en la Iglesia, que distribuye por su propia autoridad y que nosotros estamos llamados a discernir como bautizados, como cristianos, todos. Ponemos nuestras manos en esta caja común. Pensemos en la comunión como la primera y la última palabra de un proceso sinodal, el origen y el horizonte de nuestro camino, con Cristo y su Espíritu en el centro. La comunión es la fuerza misma de este aula. A menudo se oye el chiste de que Dios se hizo carne y los teólogos lo convirtieron en palabra. El tiempo a mi disposición es muy poco, por lo tanto, entre las muchas dimensiones con las que pensar en comunión, elijo 3. En primer lugar, la comunión es la belleza de la diversidad en la unidad en un mundo moderno que tiende a la vez a la homogeneidad y a la fragmentación. La comunión es un lenguaje de belleza, una armonía de unidad y pluralidad. Esta belleza está en la calibración de la riqueza y la diversidad de una creación que da gloria a Dios, una pluralidad que termina solo cuando cada cosa creada ha agotado su propia creación y todo está nuevamente encerrado en Dios a través de Cristo en el Espíritu. San Buenaventura, el gran teólogo franciscano, los franciscanos tienen un rol importante por aquí. Usó palabras maravillosas para expresar cómo la pluralidad de la creación permite que todos los diferentes colores, los matices de la luz divina brillen. La luz divina, por ende, se percibe en una comunión que se irradia a través de una gloriosa diversidad. Un crisol de personas, criaturas, culturas, lenguas, liturgias, dones y carismas. Henri de Lubac subrayó que la Iglesia nunca compite con la cultura. En las culturas en las que habita, confiesa y recibe a Cristo Jesús. La comunión que irradia y que se irradia es una diversidad no competitiva, auténtica, que encuentra el único punto de unidad en el Dios trinitario.
frente a una mundanidad que a menudo adora la fuerza competitiva y asertiva y la lógica de la posesión en lugar de la relación, Dios nos atrae a una comunión de humildad y servicio. Jean-Marie Tillard escribió que, a diferencia de cualquier otra entidad en el mundo, es en abrazar la debilidad, el sufrimiento y la pobreza que la Iglesia tiene éxito en convertirse en el signo de la gracia de Dios. Nuestra belleza no es la belleza del mundo. La sección B1 nos invita a crecer en la comunión, reflexionando con humildad con aquellos que son vulnerables, sufrientes o débiles, y sobre las vulnerabilidades y debilidades en el marco de la Iglesia. En la sección B1 nos preguntamos con valentía cómo acercarnos más a los pobres, cómo ser más capaces de acompañar a todos los bautizados en una variedad de situaciones humanas, más libres del falso poder, más cercanos a nuestros hermanos y hermanas cristianos y cristianas, y más comprometidas en el diálogo con las diferentes culturas. La Iglesia nació dentro de la dramaticidad de la condición humana, en un refugio temporal, en la cruz, en Pentecostés. Nuestra catolicidad sigue siendo vivida en medio de la dramática condición de la humanidad. Hablamos de comunión no desde la tranquilidad de una perfección que está fuera de nuestro alcance, sino desde la necesidad de situarnos en la lucha de cada cultura y cada situación en aras de la verdad, de la belleza, de la bondad. La sección B1 nos invita a reflexionar positivamente sobre el sentido que encontramos en esos lugares de encuentro y lucha, a percibir los ecos y las diferencias. En segundo lugar, la comunión existe en realidad concreta y tangible. Es la vida la que ofrece pan a los hambrientos, curación a los que sufren, descanso a los afligidos. Tal vez la imagen más eficaz y vívida de la comunión es la fiesta, el banquete de bodas. Dios apela a nuestros sentidos. Saboreen y vean, tomen y coman. Es en la Eucaristía donde se encuentran las diferentes vertientes, dimensiones de la comunión. Es el lugar donde se manifiesta la comunión de los fieles, donde recibimos los dones de Dios para su pueblo. Al nutrirnos, el orden sacramental nos enseña la comunión. La descripción bíblica de la fiesta es también una imagen que subvierte lo que se percibe como el orden natural de las cosas. En el banquete que se prepara, los que no tienen poder, los despreciados y los que sufren serán los primeros. Esto se debe a la cercanía de Dios a los que sufren y a la cercanía de muchos de los que sufren al conocimiento y misterio de Dios. Cuando supo que iba a venir al sínodo un sobreviviente de los abusos por parte de un sacerdote, me escribió: no tengas miedos de insistir en la capacidad y en la necesidad de la curación. Es un itinerario pascual que debemos llevar a cabo juntos y juntas, y diles que la Eucaristía salva vidas. No todos los supervivientes de los abusos lo piensan así, pero yo comparto esta frase porque tiene su carácter de profecía de la comunión. Invita al arrepentimiento y proclama el rol protagónico de la verdad en el marco de nuestra fe. Los escándalos en el marco de las amistades de Jesús que reunieron a una comunidad de discípulos eran a menudo amistades de convivencia, la amistad que nace alrededor de la mesa es importante. Cuando trabajaba en Londres, en un centro de acogida de la Iglesia Católica, pregunté a los refugiados que lo frecuentaban por qué habían elegido ese centro en particular. Nunca olvidaré las respuestas. Nos dijeron que era allí que habían encontrado la puerta, una puerta abierta que llamaba sus nombres, y las personas que trabajaban en el centro se sentaban en las mesas, se comía a las mesas y comían con ellos. Esto proporcionaba dignidad a las personas. En los demás
centros decían, el personal no comía con ellos. La ficha de trabajo B11 centra nuestro intercambio precisamente en la cuestión de una comunión en la dignidad, a través de la cual la Iglesia encuentra a Cristo que ya está sentado a la mesa con los más pobres. Además, la comunión es una participación que nos une a los demás a través del tiempo y del espacio. El léxico bíblico de la koinonia es instructivo. Su significado implica compartir, tener parte, actuar juntos y juntas. Es una implicación clara, una referencia a una participación compartida de la que nadie está en principio excluido. Es una realidad que se convierte cada vez en sí misma a medida de que se difunde y se dilata hacia todos los rincones del mundo y a medida de que se comparte de manera más íntima y completa entre las iglesias. Actuamos siempre a la luz de lo que ha sido, actuamos ahora y actuamos de cara a lo que nos convoca, hacia la unidad y el servicio del reino. Cada una de estas acciones, iniciadas pero incompletas, nos vincula a las realidades del pasado, las llenas de alegría, que deben ser sostenidas, las que están repletas de señales del mal, de las que arrepentirnos y de las que tenemos que ser curados y curadas. Nos vincula a la alabanza de Dios y a la invocación del prójimo en el presente. Nos vincula al futuro en el que deseamos ser acogidos. Una parte crucial de por qué el léxico de la comunión es un lenguaje pascual y por lo tanto un lenguaje de esperanza que une el presente, el futuro y el pasado con un hilo de oro. Es una época a menudo delicada y tenemos que recordar que nuestra fe se aferra a todo ello. Esto forma parte de un proyecto más amplio, de una inteligencia capaz de orientarnos, una comunión que se irradia misteriosa, pero absolutamente concreta. Tenemos que recordar que se nos ofrece como pan para el mundo y como palabras capaces de salvar la vida. Una comunión que necesita ser expresada en cada contexto local, regional, global en el que vive la Iglesia. Este es el horizonte paradójico de la esperanza, la realidad en cuyo interior el Señor nos invita a tomar asiento, si tenemos el coraje. Gracias, profesora Rowland, una vez más. Ha concluido la presentación de la profesora Anna Rowlands, catedrática de la Universidad de Durham en el Reino Unido, profesora del Departamento de Teología y Religión y Centro de Estudios Católicos, quien ha precisamente reflexionado sobre este aspecto importante de la comunión, del cual trata el capítulo B y sobre todo la sección B1, una comunión que se irradia. Nuevamente el secretario general del Sínodo, el cardenal Mario Greja, ha invitado a toda la asamblea a hacer un momento de silencio, de reflexión para poder asimilar y escuchar la reflexión que ha hecho la profesora Anna Rowlands acerca de la comunión como las bodas del Cordero. Recordamos simplemente de que la profesora ha señalado que esta sección B1 del Instrumentum Laboris nos lleva al corazón de la paradoja cristiana, el corazón que está centrado en la esperanza y la dificultad, la belleza y la libertad de la llamada de Dios y los desafíos a crecer en santidad. Para ello, la profesora ha señalado que en este sentido lo más real que existe, el fundamento de la realidad y la fuente del ser de la Iglesia es precisamente la comunión. Una comunión, ha dicho la profesora, que se puede dar en tres aspectos. Ha propuesto a la Asamblea estos tres momentos. En primer lugar, ha hablado de la comunión como la belleza de la diversidad en la unidad. En un mundo moderno que tiende tanto hacia la homogeneidad como la fractura, la comunión se presenta como ese lenguaje de belleza, de armonía, de unidad y de pluralidad. En segundo lugar, la profesora Anna Rowlands ha señalado la comunión como una realidad concreta y tangible, y ha hablado en este sentido de los
pobres, de las personas que sufren, de las personas que son el centro de la atención de la iglesia. Y para esto ha usado la imagen del banquete, específicamente de la Eucaristía, como la Eucaristía es el lugar del encuentro de todas las personas y de todas las condiciones. Y finalmente, un tercer aspecto que ha propuesto la profesora de doctrina social ha sido la comunión como participación que nos vincula a los demás a través del tiempo y del espacio. Ha dicho la profesora que el lenguaje de la coinonía en las escrituras precisamente nos ayuda a tener presente este aspecto, esta realidad en la cual la iglesia está llamada a ser precisamente lo que Lumen Gentium decía, signo e instrumento de unión con Dios y de la unidad de todo el género humano. Este es el trasfondo, la demanda, la pregunta final a la cual los padres sinodales van a tratar de responder. ¿Cómo hacer que la iglesia en nuestro tiempo, ante esta realidad que ha señalado la profesora, pueda convertirse en signo e instrumento de la unión con Dios y de la unidad con todo el género humano? Para ello es importante tener presente estas dimensiones del cual se ha hablado esta mañana y se está meditando. Vemos a los miembros, a los más de 460 miembros del sínodo, reflexionando, interiorizando sobre estas dimensiones de la comunión y sobre todo cómo hacer para que esto se pueda irradiar fuera de la iglesia. El Papa siempre ha invitado a esto, a ser una iglesia en salida, a ser una iglesia misionera y sobre todo que el cristiano llegue a ser un misionero en camino, discípulo y misionero. Lo ha repetido varias veces para que podamos ser discípulos misioneros llevando la alegría del Evangelio. Todos temas del pontificado de Francisco, todos temas del pontificado del Santo Padre que hoy en día están aquí al centro de la reflexión, del discernimiento, del debate y de la discusión seguramente en la tarde en los círculos menores. Los padres sinodales y las madres sinodales continúan meditando sobre esta dimensión fundamental de la Iglesia, como ha dicho la profesora, que está al centro de su ser iglesia, que es la comunión. ¿Cómo llegar a ser comunión entre Dios y entre los hermanos? A continuación, dentro del programa, después de estos aspectos teológicos que ha resaltado la profesora Ana Roland, se va a dar paso a algunos testimonios que se van a presentar y que iluminarán esta primera parte de la parte B del Instrumentum Laboris. En primer lugar, escucharemos a Sonia Gómez de Oliveira del Consejo Nacional del Laicado de Brasil, quien dará un testimonio que puede ayudar y puede iluminar esta primera parte, la B1 de la sección sobre la comunión. Escuchemos. Buenos días a todos y todas, amigos y amigas, hermanos y hermanas. ¡Que viva la esperanza! Vivir el proceso sinodal en la Iglesia de Brasil representó una experiencia de continuidad del camino iniciado en la Asamblea Eclesial de América Latina y Caribe, donde ya se había comenzado el proceso de escucha en muchos lugares, incluso durante el periodo de la pandemia. Quiero agradecer a la Conferencia Episcopal de Brasil que cómo se hizo la convocatoria para el sínodo. De la sinodalidad creó un equipo nacional que ha llevado a cabo un trabajo muy bonito en todo el territorio. Y las personas que no han participado son las personas que no quisieron participar y que han perdido una posibilidad de vivir un proceso muy hermoso de experiencia. Y muchos hemos participado en ese proceso porque nosotros en Brasil tenemos la experiencia de muchos organismos del pueblo de Dios que consideramos una experiencia sinodal y que tiene como objetivo fortalecer la sinodalidad y la unidad eclesial en la diversidad de carismas. Y hemos querido, llevar
al sínodo en los pequeños grupos. Para muchos representó una experiencia muy bella, muy gratificante, una oportunidad para conocer la realidad del territorio de las parroquias, experimentar y vivir la experiencia de la escucha. Y muchos laicos y laicas se descubrieron como realmente corresponsables en la misión, escuchando a una familia, personas y sintiéndose sensibilizados. Y muchas personas han entendido muy bien la presencia fuerte de la Iglesia. Se han llevado a cabo muchas iniciativas de formación a partir de esos encuentros. Encontremos unas formas, unas maneras para poder tener conversaciones sobre la política a través de Fratelli Tutti. Me ha gustado mucho el documento de la fase sinodal que destaca que el sínodo llegó al mundo de los laicos y laicas como un verdadero océano que hay que explorar y valorizar. Y por eso tiene que ser una verdadera práctica de la Iglesia. Y yo pienso que debe verdaderamente ser una práctica para todos en la Iglesia, donde todos los bautizados están llamados a participar, no solo como colaboradores, sino como personas reconocidos y reconocidas y conscientes de su responsabilidad en la misión. Decir que no todas las personas comprendieron bien el proceso. Hubo quienes que tuvieron miedo de perder poder y no entrar y no participaron. Yo he comprendido que la Iglesia sinodal es la Iglesia que no tiene que tener miedo de caminar junto a aquellos que quieren vivir la unidad, respetando los diferentes carismas y vocaciones, porque si nos detenemos, corremos el riesgo de estar ahí, quedarnos paralizados, no hacer nada. Y pues hemos tenido que emprender el camino, escuchar al pueblo que clama, que grita y que la Iglesia tiene que escuchar. Y todo eso me animó mucho a participar en ese camino. Yo soy trabajadora social en mi profesión y ya trabajo con las personas pobres todos los días, pero la convocatoria para el sínodo iba mucho más allá de la profesión. Significaba ejercer mi papel de bautizada como una manera de ser iglesia, y no simplemente como una profesional que trata de estadísticas, y que era necesario involucrarse. Y todo eso era muy diferente al trabajo que yo hago todos los días, por ejemplo, visitas al domicilio de familias en las afueras de las ciudades o en las cárceles. Bueno, no se trataba simplemente de llevar a cabo un trabajo profesional, se trataba de unir mi profesión a mi ser cristiana. Yo soy cristiana en todos los lugares, pero partir de la escucha se ha tornado como una experiencia más profunda y sin prisa, no tenía horarios. Significaba dejar mi corazón a los demás y hacer que los demás también se pudieran abrir conmigo, para imaginar el mismo sentimiento de Jesús cuando conversaba con las personas, como podemos leer en el Evangelio. La escucha no es la escucha de un profesional que tiene que dar respuestas, sino que es la escucha de un cristiano laico que escuchaba al otro en relación a la Iglesia. Y dos experiencias me han impactado y me han marcado profundamente. La primera fue cuando hablamos con una mujer que vivía de prostitución y ella me dijo, pero bueno, ¿por qué quieren hablar conmigo? ¿Me van a dar algo? Porque se están interesando en mi vida. Y después de explicarle lo que queríamos hacer y que le queríamos de ella, ella respondió, bueno, ahora entiendo. Papa Francisco y los demás quieren saber cómo estoy, qué pienso, y bueno, por eso voy a hablar, porque ahora tengo un hilo de esperanza y el sínodo, para quien quiere vivirlo y experimentarlo como vivencia, es esperanza, significa un testimonio. Y la misma señora nos dijo, bueno, muchas gracias por estar aquí hoy a conversar conmigo, a hablar de estas cosas tan bonitas, y me ha gustado, ha sido una bendición verdadera, me siento aliviada, y por eso la Iglesia sinodal es la Iglesia de la
presencia y de la participación. La segunda experiencia de escucha fue en una cárcel. Un detenido, un preso, me dijo, bueno, quiero hablar con ustedes porque sé la importancia de que estén aquí. Tal vez no voy a salir de aquí, pero vosotros pueden ayudar a mi familia, a mis hijos que que todavía no se han bautizado. Por favor, nos dijo que les trajéramos el rosario de Nuestra Señora porque ella es madre y no nos abandona, y la Virgen María siempre puede ser fuente de consuelo. Y escuché muchas personas, he hablado con muchas personas con ese método de escucha y muchos me han dicho, bueno, yo no voy a la iglesia porque no tengo la ropa justa, adecuada para ir, no es un lugar para mí. Otros han dicho que les gustaría ir a la misa, pero no entienden bien, no se sienten cómodos, les gustan los cantos, pero no entienden lo que está aconteciendo. Y muchos dicen, bueno, Sonia, a mí me gusta mucho ir a la misa en Navidad porque me dan buenas cestas para comer. ¿Por qué estoy diciendo eso, hermanos y hermanas? Podría contar un montón de experiencias como estas y en muchísimos lugares diferentes, pero hablar de una experiencia sinodal significa hablar de una iglesia que tiene que estar abierta para escuchar, para acoger. No quiero decir que no están personas en la iglesia que hacen todo eso. Hay muchas de personas así, pero están dispersadas, sin vínculos. Yo creo que necesitamos mucho más para fortalecer esa experiencia de escucha, esperanza y presencia. Hay muchísimos lugares de dolor, sufrimiento, donde la presencia de la iglesia sería importantísima, pero a menudo no tenemos religiosos y religiosas que no quieren estar ahí, a veces porque no conocen la riqueza de ir hacia las periferias y otros piensan que no es el papel de la iglesia. Nosotros tenemos que poder contar con laicos, diáconos, sacerdotes, obispos para hacer que vayan realmente a esos lugares. Pertenecer a la Iglesia de Jesús significa asumir en su propia persona el camino que Jesús tomó. Y tenemos que buscar el reino que a menudo no es el reino de esta tierra, sino que es el reino de Dios. Hay muchos lugares donde no conseguimos llegar. Hay personas, ministros que no se sienten partícipe de esa manera de ser iglesia. No sé, que han organizado, por ejemplo, grupos para niños en las comunidades. Y yo creo que solo a través de esos encuentros podemos captar la atención de esas personas. Antes que nada, transmitir el amor. Hoy en día nos perdimos en cosas pequeñas y nos olvidamos de las cosas esenciales, es decir, la presencia de Jesús, ser iglesia en el corazón del mundo. Yo he llegado aquí y he visto muchas personas que se han alejado de la iglesia por muchos motivos, con los corazones heridos. Y yo creo que en ese camino sinodal tenemos que acoger a estas personas. Hay muchas personas en estas comunidades que tienen que ser ayudadas, salvadas. Son personas que pueden dar mucho, incluso en las pequeñas actividades que se desarrollan en las periferias. Tenemos que estar dentro de la iglesia y a veces ni siquiera es necesario estar todo el tiempo en la iglesia. Tenemos que ser la iglesia de Jesús, no tenemos que perdernos en cosas burocráticas y cosas triviales. Y yo he experimentado ese aprendizaje y lo vivo en mi comunidad a partir de la palabra, de la vivencia eucarística los domingos. Y ese camino ha ido más allá de la escucha. Tenemos lazos, vínculos y tenemos que tener el mismo abrazo de María con Isabel. Corazones con corazones, como dijo la hermana Angelina durante el retiro. Es necesario que se escuchen los gritos que resuenan en muchos lugares. Tenemos que cantar el Magnificat y ver al poderoso, al todopoderoso, todo lo que ha hecho y que está haciendo en nuestras vidas de maravillosas. A veces nos acostumbramos casi a nuestra rutina y no percibimos y nos perdimos muchas de las cosas bellas a nuestro alrededor. En ese camino está también mucho sufrimiento y muchos tronos. Podemos leer
el informe. De esta forma concluye el testimonio de Sonia, delegada del Consejo Pastoral de Brasil. Y ahora escucharemos también el testimonio de Su Eminencia, el Metropolita de Pisidia, Joe Getchka, en la Asamblea General Ordinaria del Sínodo de los Obispos. Él también hará un testimonio acerca de lo que ha sido este camino sinodal. Escuchemos. Queridos amigos y hermanos y hermanas en Cristo, antes que nada expresar mi gratitud por haber podido participar en ese sínodo, y para mí es un honor. Y el Patriarcado Ecuménico también tiene el honor de poder estar aquí para llevar los testimonios de las prácticas de sinodalidad de la Iglesia Ortodoxa. Para nosotros los ortodoxos, la sinodalidad significa la práctica establecida en el primer concilio de Nicea, reuniones de obispos de las regiones por lo menos 2 veces por año, bajo la presidencia del protos. Todo eso se describe muy bien en el Canon Apostólico 34, que ahora va a mencionar nuestro orador. Los obispos y las personas de las regiones y provincias tienen que reconocer al protos, el primero entre ellos, y considerar el jefe, el líder, y no hacer nada importante sin la aprobación del protos. Cada obispo puede llevar a cabo solo todo lo que se refiere a su propia diócesis o territorio. Pero el primer protos no puede hacer nada sin el acuerdo de todos. De esta forma se llega a la concordia, al acuerdo, y Dios será alabado en el Espíritu Santo. Final de la cita. Y a la luz de ese texto, todo eso significa que, primeramente, el sínodo es un encuentro deliberativo de obispos, no simplemente una asamblea de consulta de laicos. Segundo punto, no puede existir un sínodo sin un protos, un primate, y no puede estar un primate, el protos, sin un sínodo. Tercer punto, el primate, el protos, es parte del sínodo. No tiene una autoridad superior frente al sínodo y al mismo tiempo no es excluido del sínodo. Y cuarto punto, el acuerdo, la homonía mediante el consenso sinodal refleja el misterio trinitario de la vida divina. Es verdad que esa práctica de la sinodalidad, como descrita por el primer concilio ecuménico, es desde aquel entonces que la Iglesia sigue esas huellas. Claramente puede variar el sínodo, digamos, esa asamblea sinodal puede variar de una iglesia local a la otra, pero podemos decir que la comprensión de la sinodalidad de la Iglesia ortodoxa es diferente de la definición de esa asamblea. Sin embargo, tenemos que admitir que en algunas circunstancias específicas históricas la Iglesia ortodoxa hace participar a los laicos y al clero en el proceso de toma de decisiones. A veces se hacía también en asambleas mixtas en el siglo XVI, asambleas mixtas, clero, laicos, y el Patriarcado Ecuménico describió que en Kiev la sinodalidad se elegía también por los laicos, y 2 siglos después en Rusia los eslavos, inspirados por la teología de la comunión,
quisieron involucrar a todos los componentes, a todos los miembros de la Iglesia en la administración. Y eso se verificó en el comienzo del siglo XX. Resultó en la decisión de las iglesias locales, del Consejo de las Iglesias Locales en Rusia, que propuso que las decisiones eclesiales tienen que ser tomadas por un concilio, el sobor, que consiste digamos que está compuesto por los participantes del clero, laicado. La revolución bolchevica no permitió por ejemplo, en la Iglesia de Chipre, los obispos son elegidos no solo por el episcopado, sino por el clero y por los laicos. Y toda la población vota desde el más pequeño del candidato, a partir del menor de los candidatos, y después el sínodo de los obispos elige uno de los 3 candidatos que ha obtenido la mayoría de los votos. Sin embargo, en el caso de la Iglesia de Chipre, el caso de la Iglesia de Chipre es una excepción en la ortodoxia contemporánea, porque por lo contrario la práctica de la sinodalidad solo significa la Asamblea de los Obispos, solo la Asamblea de los Obispos. Por ejemplo, el Santo Consejo del Sínodo de las Iglesias Ortodoxas, que se ha reunido en Creta en 2016, fue compuesto por 216 obispos delegados, mientras los 62 asesores, consultores, es decir, del clero y de la representación monástica, no tenían derecho al voto y a la palabra. Ha sido la presentación del metropolita Job Getchka de Pisidia, del Patriarcado Ecuménico y copresidente de la Comisión Mixta Internacional de Diálogo Teológico entre la Iglesia Católica y la Iglesia Ortodoxa, quien explicaba precisamente el proceso sinodal que vive la Iglesia. Ahora escuchemos a Clarence Devenstam. Tengo muy poco tiempo, así que solo quiero hablar de esa idea, la idea de una comunión que se irradia a partir de la sinodalidad. Asia es el continente más grande del mundo por superficie terrestre y población. Es muy diverso en su geografía, demografía y sistemas políticos. Asia también tiene un crisol de distintas culturas, religiones, idiomas y etnias. Es el lugar de nacimiento y la cuna de las principales religiones del mundo, como el hinduismo, el islam, el cristianismo, el budismo, el jainismo, el sijismo, el taoísmo, el confucianismo y muchas otras. Aunque los sistemas de creencias, valores y símbolos varían de un lugar a otro, la interconexión de la comunidad humana une a las iglesias y a los pueblos asiáticos. La importancia asiática de ser relacional, una característica de la iglesia sinodal, trae consigo la unidad de la familia humana y la unidad de los pueblos de Asia. A excepción de Filipinas y Timor Oriental, el cristianismo sigue siendo una pequeña minoría en la mayor parte de Asia. Sin embargo, la vitalidad y la riqueza de las tradiciones y culturas individuales conllevan alegría y vida en el marco de la Iglesia. En Asia hay 4.000 millones de personas, pero los fieles de la Iglesia Católica solo representan el 3,31% de la población. Algunos pueden vernos como pequeños y insignificantes, pero nos consideramos parte integrante valiosa no solo de la Iglesia, sino también de la construcción y transformación de la sociedad humana. En muchas partes de Asia, la Iglesia toma la iniciativa en aras del desarrollo humano integral y del bien común, especialmente en los sectores de la educación, de la salud y en la labor con los grupos pobres y marginados en las periferias de la sociedad, más allá de los límites de nuestras iglesias. Si bien algunos pueden considerar a la Iglesia en nuestros lugares como solo una gota en el vasto océano, sus olas son de gran alcance. La sinodalidad para Asia no significa solo que la Iglesia existe para sí misma. Para nosotros la sinodalidad es trabajar
para el bien de todos. En una sociedad asiática pluralista, la Iglesia quiere continuar difundiendo el mensaje del Evangelio a pesar de los desafíos. ¿Cómo podemos ser más plenamente un signo e instrumento de unión con Dios? ¿Y cómo podemos ser un signo e instrumento de la unidad de toda la humanidad? La diversidad de religiones en Asia hace que participar en diferentes formas de diálogo sea convincente e importante para construir paz, reconciliación y armonía. Compartimos muchas experiencias de compromiso fructíferos con otros cristianos, personas de otras religiones y tradiciones. Y en entornos formales e informales, el diálogo hacia la consolidación de la paz, la reconciliación y la armonía debe impregnar todos los aspectos de la vida de la Iglesia en Asia. Algunos expresan reservas sobre estos diálogos por diversas razones, pero sin embargo la unidad en la humanidad es fundamental. Las iglesias en muchas partes de Asia desempeñan un papel fundamental en la construcción de puentes en aras de la paz, de la armonía y de la reconciliación, e incluso de la justicia y de la libertad. Tenemos que recordar que una forma ha sido en este proceso construir comunidades eclesiales básicas, BEC, y provocan no solo la transformación espiritual, sino también la transformación social. Queremos unas comunidades que demuestren una comunidad que se irradia a los cristianos y a los no cristianos. Son nuestros signos visibles de una iglesia sinodal que es relevante y a la vez relacional. El diálogo, que es ad intra y ad extra, debe ser una característica integral de la Iglesia en Asia y más allá. Estamos hablando de esfuerzos de construcción de puentes y reconciliación muy amplios que experimentamos en nuestro continente, pero lamentablemente también vemos un aumento de la intolerancia religiosa y social. A pesar de vivir en condiciones minoritarias y a veces duras, las iglesias de Asia ven esperanza para el futuro y se esfuerzan por ser auténticas comunidades de comunión, participación y misión para una iglesia sinodal. Gracias por esta oportunidad. Hemos escuchado el testimonio de Padre Clarence Davedasan de Malasia, quien un poco ha descrito y presentado la realidad de la Iglesia en Asia, un testimonio que también seguramente ayudará en esta reflexión. Ahora escuchamos a Siwai Vanessa Cheung y el testimonio también desde Asia. Adopta diferentes formas con rasgos comunes, pero también con características diferentes. No es sorprendente que en el documento final de la Asamblea Continental Asiática, la Iglesia en Asia eligiera la imagen de quitarnos los zapatos para describir el viaje sinodal asiático. Es un signo bonito de respeto y también una expresión de la profunda conciencia de lo sagrado en el marco asiático. Asia está marcada por la diversidad de culturas y religiones, con más de 2.300 lenguas habladas en todo el continente. Y no menos importante, se trata de la cuna de las principales religiones del mundo: el hinduismo, el islam, el cristianismo, el budismo y muchas más. Los cristianos de todas las tradiciones y denominaciones solo representamos el 6,53% de la población asiática total. Y somos realmente un pequeño rebaño al que, sin embargo, el Padre se complace en dar su reino. Además de los creyentes de distintas religiones, hay alrededor de un 14-20% de toda la población que no tiene fe y espera la buena nueva. Asia también tiene una gran extensión de pobreza en su territorio. Por esta razón, los 4 diálogos, a saber, con las culturas, las religiones, los pobres y la naturaleza, han sido siempre las principales vías para que la Iglesia asiática se acerque y se haga una con sus pueblos.
Por ende, ¿cómo puede articularse la sinodalidad en este vasto y diverso contexto e iniciar su camino? El proceso sinodal comienza con una auténtica escucha, pero no hay escucha si no hay un conocimiento cultural, religioso, social, económico y político de la localidad. Para los asiáticos, el principio subyacente más importante que favorece la escucha es el respeto. El respeto es fundamental, es una actitud respetuosa que se debe vislumbrar mientras escuchamos y dialogamos, discernimos y decidimos. Dicho esto, también debemos ser conscientes de que muchas culturas asiáticas no favorecen la franqueza por diversas razones, como el miedo a equivocarse y a perder la cara, a no ser aceptado por el propio círculo social, a ser identificado como problemático, irrespetuoso y desafiante frente a todo tipo de autoridad, etc. Como consecuencia, muchos fieles pueden tender a guardar silencio en lugar de expresar sus propias opiniones y preocupaciones. Por lo tanto, debemos prestar aún más atención a los que se callan por alguna razón. Es muy importante que se tomen en serio las experiencias de alegría y las heridas, así como las cuestiones planteadas en el informe. Habiendo asistido a 2 procesos sinodales, el proceso de la diócesis de Hong Kong y el proceso de los movimientos de los focolares a nivel global, pude ser testigo de que la sinodalidad conlleva esperanza para las personas dispuestas a caminar juntas. Por ejemplo, la sociedad de Hong Kong ha quedado desgarrada tras 2 años de disturbios sociales. El proceso sinodal ha ayudado a la Iglesia a reiniciarse. Caminar juntos da frutos de sanación. Otras comunidades de Asia se han unido más a la Iglesia, han encontrado más fuerza en este camino en el que hemos contado con la participación de fieles y de no creyentes. Gracias de corazón. Esta ha sido la presentación de la señora Siwai Vanessa Chen, quien nos ha hablado de la sinodalidad y culturas asiáticas. Ahora el secretario general del Sínodo de los Obispos está invitando a toda la asamblea nuevamente a hacer silencio por unos minutos para poder asimilar, meditar, reflexionar sobre los diferentes testimonios, 4 testimonios sobre este módulo B1 que nos habla precisamente de la comunión que se irradia y que responde y que tratan de responder a la pregunta ¿cómo podemos ser más plenamente signo e instrumento de la unión con Dios y de la unidad del género humano? La Iglesia que trata de busca una respuesta a esta pregunta, sobre todo adecuándola a nuestro tiempo. En este sentido hemos escuchado el testimonio de Sonia Gómez de Oliveira desde Brasil, responsable de la pastoral de un movimiento importante en Brasil, donde también contó y narró su experiencia sinodal a partir del Consejo Nacional del Laicado de Brasil, que representa cómo han venido trabajando y las dificultades que se iban presentando en ese camino sinodal. Luego hemos escuchado el testimonio de la Iglesia Ortodoxa a cargo del metropolita Job Gechka, metropolita de Pisidia, y que ha hablado también acerca de la presencia, de la existencia del sínodo desde tiempos antiguos. La Iglesia Ortodoxa en ese sentido tiene una tradición bastante larga del sínodo y como las consultas, decía, hay diferentes tipos de consultas en las cuales la decisión no lo toma solamente el obispo o el protos. Todo tiene que estar guiado por el proto, señalaba, sino también la participación de los laicos y de los sacerdotes es importante para algunas cuestiones que tienen que ver con la Iglesia. Luego escuchamos el testimonio del padre Clarence Davedasan de Malasia, quien nos habló precisamente de la realidad y de los desafíos que vive la Iglesia Católica, sobre todo en este territorio. En Asia, donde hay 4 millones de habitantes, solo el 3.3% son católicos. Parece, decía, una
minoría insignificante, pero es precisamente una minoría que está viva, que está palpitante, que está creciendo y que quiere seguir creciendo, difundiendo el anuncio de la palabra. Y finalmente, Vanessa Chen, que habló de sinodalidad y culturas asiáticas. Ahora el relator general de esta mañana, Monseñor Timothy John Costello, invita a concluir esta parte rezando. Asimismo, el secretario general del Sínodo anuncia que la religiosa Simona Brambilla, misionaria de la Consolata, ha sido nombrada como secretaria del Dicasterio para la Vida Consagrada. Están saludando a esta religiosa que es miembro de esta asamblea sinodal. Asimismo, el secretario está señalando que el día de hoy han faltado 15 padres sinodales, 7 que están comprometidos con una visita ad limina y 4 jefes de dicasterios y 3 obispos que pertenecen a esta nación y 5 que están enfermos, que por motivos de salud no les permite participar en esta asamblea sinodal. 4 tienen COVID, así es que se tomarán las medidas necesarias. Agradece a todos los miembros por esta primera parte de la Asamblea General e invita esta tarde a las 4 de la tarde para poder elegir a los miembros de la Comisión para la Relación de Síntesis y también a los miembros de la Comisión de Información que será esta tarde al inicio de la segunda parte de esta cuarta Asamblea Congregación General. Acompañemos ahora a la oración del Ángelus en inglés. Hail Mary, full of grace, Lord is with you. Blessed are you among women. Blessed is the fruit of your womb, Jesus. Behold the handmaid of the Lord. Hail Mary, full of grace, Lord is with you. Blessed are you among women. Blessed is the fruit of your womb, Jesus. And the Word was made flesh. Hail Mary, full of grace, the Lord is with you. Blessed are you among women. The blessed is the fruit of your womb, Jesus. Pray for us, O Holy Mother of God. Let us pray. Pour forth, we beseech thee, O Lord, thy grace into our hearts, that we, to whom the incarnation of Christ, thy Son. Oh Padre, infunde en nuestras almas tu gracia, tú que en la anunciación del ángel nos has revelado la encarnación de tu Hijo por su pasión y su cruz. Condúcenos a la gloria de la resurrección por Cristo nuestro Señor. Amén. Gloria al Padre, al Hijo y al Espíritu Santo, como era en el principio, ahora y siempre, por los siglos de los siglos. Amén. Glory be to the Father, and to the Son, and to the Holy Spirit. Let us bless the Lord. Agradecemos, estimados oyentes, a todas las emisoras de radio y televisión que han estado con nosotros transmitiendo esta cuarta congregación general de la 16ª Asamblea General Ordinaria del Sínodo de los Obispos, en los cuales se ha meditado y presentado el tema de la comunión y cómo irradiar esta comunión y cómo la Iglesia se tiene que convertir en instrumento de la comunión con Dios y con los hombres. Los invitamos a hacer una transmisión esta tarde con la segunda parte de esta asamblea, de esta cuarta congregación general, que podrán seguir a través de Vatican News. A nombre de Renato Martínez y todos los integrantes de Vatican News, les agradecemos por haber estado con nosotros. Laudetur Jesus Christus, alabado sea Jesucristo.